Bien, cuando hablamos generalmente de hablar del exceso de la hermenéutica, generalmente existe una necesidad de interpretación, ¿ya? Esa necesidad de interpretación es obligatoria porque generalmente a ver, vamos a ir a la práctica. Todos sabemos leer, ¿no? Todos sabemos escribir, ¿bien? Pero hay una cosa interesante. Cuando uno sabe leer y escribir, ¿necesita conocer las herramientas en cuanto a la gramática o no? ¿Ya? A ver, vamos a ver esto con Juan, nos va a explicar esto. ¿Será necesario que yo conozca la gramática si conozco mi idioma o no? ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Ya? Recuerden activar sus micrófonos. ¿Ya? Bien. ah, ¿No está a dónde iría Juan? Vamos a ver, vamos a ver que a preguntarle esto a Natividad. ¿Ya? Sería importante que conozca la gramática si se hablar español o no, o castellano. Sí, pastor, es muy importante. Bueno, ahora vamos a ver ya desde el plano práctico. ¿Ya? Necesariamente sí debería saber, pero muchas veces no conozco. Muchas veces lo que hemos aprendido en la escuela, en colegio, todo eso nos olvidamos y muchas veces no sabemos diferenciar entre lo que es un verbo, ah, una paráfrasis, ¿no? Como dicen a veces, un participio. Entonces, cuando intentamos entender un idioma, generalmente recurrimos a la gramática, ¿ya? Y muchas veces cuando nosotros, es como de pronto yo estaba yendo a ver un profesional, ¿ya? Y de pronto alguien me dijo, yo sé de derecho, perfecto, ¿no? Entonces, y la persona que me estaba acompañando dice, ¿por qué no lo consultas? Él sabe de derecho, ¿no? Le estaba consultando, entonces él, claro, intentaba darme algunas pautas, pero yo le pregunté, ¿tú has salido? ¿Eres abogado? Y él me dijo, no, soy estudiante, me dijo, ¿ya? Estaba aprendiendo. Muy diferente es alguien que está aprendiendo a alguien que ya sabe, ¿ya? Esa es la diferencia entre la experiencia y el recién aprendizaje. Entonces, igual, o sea, cuando uno busca un carpintero, ¿ya? Todo el mundo sabe usar un martillo, todo el mundo sabe usar un clavo, todo el mundo podría clavar una silla fácilmente, comprándose las herramientas básicas, ¿ya? Pero otra cosa es hacer el trabajo del carpintero porque él trabaja con medidas, trabaja con reglas, sabe qué pegamentos debe usar, qué es lo que más o menos debería usar para barnizar. Entonces él conoce porque ha desarrollado una serie de habilidades durante ese trabajo y en muchas veces algunos han estudiado y otros no, pero mucho depende del tiempo. Y muchas personas cuando quieren profesionalizarse, de ahí es donde recurren a especializarse en ciertas áreas, ¿ya? La gramática en sí es justamente un elemento esencial para manejar idiomas, porque no es suficiente conocer el idioma, lo que se necesita es conocer la gramática, ¿ya? ¿Y por qué? Porque sencillamente la gramática nos va a dar, ¿no? Los elementos para entender reglas por las cuales se maneja un lenguaje, ¿no? Recordando que los lenguajes son variados. Bueno, tenemos la escritura. Todo el mundo maneja un tipo de escritura. Ustedes están viendo aquí, ¿no? En esta ventana hay escritura. En este lado está la Biblia del oso, Biblia del siglo de oro, ¿ya? Pero si yo buscara aquí, por ejemplo, otra Biblia, bien, podría sencillamente añadir una Biblia diferente, ¿ya? Voy a añadir una Biblia, y aquí voy a buscar, ¿ya? Una Biblia diferente a la que estoy usando. Bueno, aquí yo tengo varias Biblias, ¿ya? Que me
van a ayudar, por ejemplo, a buscar, ¿ya? Aquí tengo una versión diferente, ¿ya? Fíjense, es la misma que esta. ¿Qué es lo que diferencia de una a otra? ¿Ya? Fíjense que estoy usando las mismas consonantes y vocales, ¿ya? No es ajeno, o sea, es la misma, pero la diferencia es que en uno es diferente la fonética, en el otro tiene otra fonética diferente. Esto es una pronunciación en inglés y esta es una pronunciación en castellano, ¿ya? Y esa es la variante. Puedo usar la misma grafía con diferente fonética. Bueno, entonces ahí viene el hecho de entender la gramática, porque aunque parecen similares por el uso de los mismos signos gráficos, ¿ya? Está usando lo mismo, pero hay diferencias en cuanto a la entender eh, el lenguaje, pero también de acuerdo a entender la cultura, porque este tema es más un problema que se enfoca a una región, o sea, cada lenguaje tiene una diferencia y se centra en distintas regiones, pero dentro de esas regiones no todos hablan el mismo idioma, ¿ya? No todos hablan la misma, la, como dicen, la misma lengua. ¿Ya? Tienen los mismos signos gráficos iguales, ¿ya? Para usarlos en la fonética, pero varía, ¿ya? La fonética es diferente, ¿ya? Entonces, fíjense, la grafía, una cosa diferente, usan similares, pero el lenguaje tiene otra forma de percibirse porque son diferentes. Entonces, cuando miramos el mundo de Medio Oriente, nos encontramos que generalmente existen diferentes tipos de griegos, diferentes tipos de escritura parecida al hebreo, ¿ya? Porque recuerden que el hebreo fue tomado, ¿no? En parte de esa grafía antiguamente del arameo. Pero actualmente cuando alguien dice Jesús hablaba en arameo y muchos dicen, no, Jesús y los apóstoles hablaban en arameo, en realidad no es así, ¿ya? ¿Por qué? Porque sencillamente hay que entender que la grafía, ¿ya? Se ha tomado de alguna manera del arameo, ¿ya? La forma de escritura, no igual, cosas muy parecidas, porque no es lo mismo. Pero en algunos, pero la parte de la fonética han conservado su tradición de hablar en hebreo, ¿ya? No, ellos no hablaban arameo, ¿ya? Jesús, así como algunos que vivían en la región de Galilea, tenían un lugar topográfico que era fronterizo en la región de Galilea y hablaban ambos idiomas, tanto Galileo, ¿no? Que el Galileo era en realidad hebreo, ya normal, hebreo bíblico, pero con algunas tonalidades que hemos visto en hebreo que tienen que ver con la forma de pronunciación diferente. Y mientras en otras regiones, ¿no? Al mismo tiempo en Galilea, era un lenguaje comercial y a la fuerza tenían que hablar ellos en arameo, ¿ya? Entonces, vemos esta región y ahí viene justamente el griego, ¿ya? Durante el tiempo del helenizaje, en el tiempo en que toda esta región, ¿ya? Sucumbió ante el imperio, bueno, ah, de Alejandría. En realidad fue Alejandro Magno el que fue conquistando muchas regiones, el imperio medo-persa, ¿ya? Entonces se fue extendiendo otro idioma añadido a esta región, y ese es justamente el griego. ¿Qué griego? Ahí está el problema, ¿ya? Se entiende que el griego koiné, ¿ya? Es el griego común. Previo al griego koine había muchos griegos por regiones distintas. Habrían regiones desde Ática, que hablaban el griego ático. Hay otras regiones que hablaban una forma de tonalidad de Esparta, muy diferente en algunas cositas, ¿ya? También hablaban el griego dórico, el griego jónico de las islas jónicas, ¿no? Y
también espartanas, ¿no? También había un griego diferente, muy vulgar. ¿Y de cómo conocemos estos tipos de griego, ¿no? El griego eólico es un igual conocido. Se conocen justamente por los indicios de la escritura, ¿ya? Y las pequeñas variaciones que ellos hicieron de su idioma al escribir. Entonces, cuando miramos el griego, ¿de dónde viene el griego? Dicen algunos, ¿no? El griego viene sencillamente de una forma conocida como etrusco, ¿ya? De Et- Estricia se llama este lugar, si mal no me equivoco. Ahorita está en mi mente, ¿ya? Y ellos tomaron una forma de escritura llamada fenicio. El fenicio en realidad es el paleohebreo conocido, pero ellos lo fueron modificando, ¿ya? Y el paleohebreo, que es la escritura más antigua que manejaba en tiempos de Esdras, Nehemías, todo ese tiempo, ¿ya? Decidieron ellos adoptar y cambiar su forma de escritura, ¿no? El tiempo del paleohebreo era de antes, en ese periodo de Esdras y Nehemías, hacia atrás, hasta el tiempo del Moisés, ¿ya? Entonces ellos tenían esa forma de grafía, de escritura, ¿bien? Ese tipo de escritura era muy importante para ellos, ¿bien? Y de ahí es donde vendría el griego. También viene de esta región, ah, es otra rama que saldría también del fenicio y con modificaciones etruscas sería el latín, ¿ya? De Lazio, es una palabra, de ahí viene el latín, de la región de Lazio, ¿ya? Entonces, fíjense, las escrituras parecen ser similares, pero no lo son. Cada uno adopta rumbos distintos y formas diferentes. Bien, entonces, cuando nosotros miramos en toda la necesidad de interpretar un idioma, tenemos que darnos cuenta que los griegos tienen un tipo de escritura interesante. Esto que ustedes están viendo aquí es griego, ¿ya? Y en la parte superior está el hebreo. Bueno, esta es la Septuaginta juntamente con el texto masorético, de forma paralela. Entonces, ¿por qué nos es útil? ¿Ya? Sencillamente, si una persona quisiera conocer mejor, de una manera más entendible la Biblia, ¿ya? Nos es necesario conocer el idioma. Bueno, ¿por qué? Porque sencillamente yo, si tengo interés y me agrada realmente, tengo la inquietud de alguna manera de conocer a Dios de una manera un poco más profunda, ¿ya? Debería encontrar la necesidad de por qué yo necesito estudiar este idioma, ¿bien? Si realmente es necesario o no, ¿ya? Vamos a ver la necesidad en cuanto al idioma, ya como una introducción, ¿bien? Entonces, ¿ustedes alguna vez han leído un libro en inglés? ¿No? ¿Quién sabe inglés? ¿Ya? No sé si sabe Oscar. ¿Sabes Pastor, inglés? buenas noches. Sí, Bueno, tengo un nivel hasta el nivel medio, pastor, sí. ya. ¿Sabes la dificultad de las personas que traducen el inglés? ¿No? Mm, Más que todo, tal vez, pastor, distinguir el inglés norteamericano del británico, Sí, la porque tonalidad. Sí. son diferentes, no tienen sus particularidades, entonces yo noto, digamos, esa dificultad que tienen en poder, digamos, traducir, digamos, porque para lo que es la gramática inglesa significa otra cosa y para lo que es la gramática norteamericana, pues es otra cosa, una Es- palabra incluso. sí. Tienen que fijarse, fíjense en un hecho importante que incluso en Estados Unidos hay variantes de inglés. El inglés que yo estaba aprendiendo era un inglés de Texas, ¿no? Muy rápido, no se escuchaba muy bien, no era muy claro. Y el común, o sea, yo sabía, pero cuando me empezó a hablar un misionero, entonces yo no le entendía, porque justamente él era de Texas. Y él estaba intentando ayudarme para entender mejor, ¿no? Ese idioma porque era más rápido. Ahora, ¿qué necesidad yo tengo para aprender? ¿Ya?
Fíjense, ustedes cuando quieren cantar una canción, no importa en qué idioma sea, cuando es un idioma extranjero, tenemos una dificultad de articular la parte fonética, ¿ya? Puedes leer, sí, pero es importante más que todo la fonética, ¿ya? Los idiomas, más que todo en cuanto a la fonética, nos ayudan bastante, porque generalmente uno puede aprender a escribir, puede leer, ¿no? Un idioma extranjero, pero la fonética a veces es lo que nos causa la sensación de poder acercarnos al idioma, ¿ya? Entonces, esa necesidad siempre es apremiante. Entonces, ¿por qué nosotros deberíamos entender o estudiar la Biblia? Primero, porque generalmente, a veces cuando alguien lee la Biblia, ah, muchas veces las personas malentienden el mensaje, ¿ya? A veces generan interpretaciones erradas, justamente porque cuando esto entienden de una mala manera la Biblia, ¿ya? Lo que causa es que la persona cuando está leyendo la Biblia, ¿no? No mira y comete errores de lectura, ¿ya? Y generalmente una palabra, cuando el traductor ha querido decir una cosa, la persona lo malentiende, ¿ya? Así de sencillo. Muchas veces las personas malentienden, piense. ¿Cuál es la diferencia de que yo diga árbol, ¿ya? Y de pronto la persona que me está mostrando ahí me dice, esto es una palmera y esto es un sauce, y esto es de pronto un tajibo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre sauce, tajibo, ¿no? Palmera, ¿ya? Y un árbol de pino. ¿Ustedes conocen? ¿Cuál será la diferencia? Vamos a ver, ¿ya? A ver, Carlos, ¿tú conoces la diferencia entre esos árboles? Árbol es árbol, ¿no ve? ¿O no? Fíjense que, ahora Ahora sí, sí, Carlos. Bien. estaba mal con con el micrófono. Bueno, yo pienso que está hacia una primera vista, digamos, en la forma, tal vez de sus hojas, tal vez el grosor mismo, digamos, del tronco y de las ramas, ¿no? A una primera vista. Después se pudiesen, pues, notar muchas otras diferencias entre una y otra, pastor. Sí. Generalmente uno tiene que ver, conocer cuando uno, por ejemplo, está aprendiendo ingeniería o de pronto está dedicado a la parte de construcción, uno percibe por el aroma del árbol. Ustedes saben que cuando generalmente nosotros vamos y hacemos, tomamos mate, ¿no? Muchos optan por cierto tipo de poros, ¿ya? Y el poro más o menos nos suelta un cierto tipo de aroma y percibimos el mate de diferente manera. No es lo mismo hacer, preparar, ¿no? Una hierba mate en un poro de cedro que en metal. Ya no es lo mismo. Generalmente ustedes cuando compran un mueble, ¿no? Tienen que darse cuenta qué tipo de madera le están vendiendo. A veces alguien se compra hasta con cajas de manzana, ¿no? Sus muebles. Pero los que conocen de madera, ¿no? Primero lo que hacen es oler el tipo de madera, ¿ya? Hay un olor que desprende la madera, ¿ya? Ese olor es bien importante porque al percibirlo ya sabe qué tipo de madera es, ¿ya? Yo tenía un amigo que trabajaba con muebles porque era ingeniero y él me decía, no, yo conozco el aroma, decía. Yo no sabía a qué se referían. Pero sencillamente él lo hacía porque cuando miraba y percibía el aroma de cierto tipo de madera, sabía si era cedro, si era pino, si era mara, si era, ¿no? Cualquier otro tipo de madera. Él ya lo sentía, así de fácil. Entonces, lo mismo ocurre generalmente con todo lo que hacemos. Alguien sabe distinguir, ya, las cosas. Cuando no sabes distinguir entre uno y otro, para ti todo es lo mismo, ¿ya?
Es como de pronto cuando alguien de pronto quiere ir a comer un plato de comida y le dicen, allá están vendiendo un rico, como dicen, ¿no? Alguien me decía, ya, nos están vendiendo unas hamburguesas americanas, ¿ya? Uno de los de la iglesia nos llevó ahí, ¿ya? Bueno, ¿saben cómo se prepara una hamburguesa americana y la diferencia con una hamburguesa hecha por nosotros? ¿Ya? ¿Alguien ha comido una hamburguesa americana así? ¿Algún rato? ¿Qué incluye una hamburguesa americana? ¿Saben? ¿Ya? No, fíjense que en algunos saben preparar con carne, lechuga, le ponen queso, a veces le ponen jamón. Aparte, las salsas son diferentes, le ponen cebolla, tomate de diferente manera, ¿no? Incluso le ponen una forma de pepino, pepino de agua, ¿no? Un pepino muy pequeño, ¿ya? Y, ¿no? Y todo preparado de diferente manera, ¿ya? Un día uno de los amigos quería hacer una hamburguesa americana, ¿no? Y quería imitar la receta. La diferencia es que él cuando empezó a hacer la receta, le colocó un pepino normal, un pepino de ensalada de las grandes. Y cuando este pepino se calienta, no es lo mismo, porque desprende un olor diferente y aparte es no, difícil de comer, ¿ya? Un pepino normal que es de ensalada de los largos, no es lo mismo que ese pepino diferente que es un pequeño pepinillo, ¿no? Entonces, hay diferencia. Uno es para cocinar de diferente manera y otro es para otra cosa. ¿Ya? No es lo mismo porque cada una de estas cosas incluye una receta y lo mismo parte de la interpretación. ¿Ya? Generalmente cuando uno sabe interpretar, ¿no? Lo que hace es recurrir a traductores. ¿Ya? El traductor es un intérprete porque lo que está interpretando es una lectura de otro idioma. Entonces, esa persona cuando lee, interpreta, está interpretando palabras, signos, ¿no? Y por medio del recurso de la gramática, lo que está haciendo es interpretar palabra por palabra, oraciones, frases, para vertirlo a este idioma al cual quiere acercarse, ¿no? Entonces, el traductor muchas veces se mete en un lío en algunas cosas porque no puede traducir todo al pie de la letra. ¿Qué es lo difícil de traducir? Muchas veces, ¿ya? Primero, los modismos, ¿no? Que son difíciles de traducir, palabras típicas, ¿ya? Relacionadas o vinculadas con algunas cosas muy cercanas o familiares al tema cultural, ¿ya? Por ejemplo, ustedes, ¿ya? Si alguien quisiera traducir de pronto a alguien, ¿no? ¿Cómo dicen? Aguayo, ¿ya? ¿Cómo yo lo traduciría? ¿Al francés o al inglés? ¿Ya? A otro idioma. ¿Bien? O de pronto al castellano, ¿ya? Sabiendo que la palabra aguayo no existe en nuestro lenguaje, ¿ya? Porque esa es una palabra ¿de qué origen? ¿Ya? Ha sido trasladada de un idioma y lo usamos para el castellano, pero no todas las personas que hablan castellano, ¿no? En el mundo conocen lo que es un aguayo, ¿ya? Pregúntenle a una persona de España, ¿sabe lo que es un aguayo? Esa persona no conoce un aguayo. ¿Ustedes alguna vez, ¿no? Le han explicado a una persona qué es ah, una tarca, un pífano? Entonces, son instrumentos típicos de cierto tipo de regiones, ¿no? Entonces, ese es el problema de traducir, ¿ya? ¿Cómo yo lo podría traducir si tengo esta barrera, ¿ya? Esa barrera lingüística. Entonces, tengo que acercarme a alguna palabra posible, ¿ya? Lo más cercano a traducir a guayo sería una actela, pero aún así no satisface al idioma, ¿ya? Intentar acercarme a una palabra vinculada a esto
No puedo decir cuero, no puedo decir tela gruesa, no puedo decir, podría decir tejido, pero tejido hay muchas cosas, como una chompa es tejido, ¿ya? Intentar explicar lo que estoy traduciendo se me dificulta y crea una barrera, ¿ya? Entonces, esa es la dificultad, ¿bien? Hace tiempo atrás había una persona que estaba en el funeral de Mandela, ¿ya? Más o menos el año 2013, en diciembre, y imagínense, esa persona le invitaron, no se sabe cómo apareció ahí, y estaba una persona haciendo un discurso, ¿ya? En homenaje a Nelson Mandela. La agencia Reuters registra este hecho, ¿ya? Él estaba ahí parado, delante de toda la audiencia, ¿no? Y al lado él se puso, ¿no? Esta persona, ¿no? ¿Por qué? Porque iba a salir ante cámaras y el que iba a discursar necesitaba un traductor. ¿Qué tipo de traductor necesitaba? ¿Ya? Necesitaba un traductor, ¿no? Para personas que eran, que tenían problemas de, bueno, eran mudos, ¿ya? Tenía que usar el lenguaje de señas, el lenguaje de sordomudos, ¿ya? Entonces, cuando el otro estaba hablando, ¿no? Esta persona que se puso a traducir en el lenguaje de justamente los sordomudos, ¿no? El lenguaje de señas, hizo muchos ademanes con sus manos. ¿Bien? El problema de esto es que al acabar el discurso, muchos se quejaron porque dice que la forma de articulación de sus manos, gesticulando, lo hacía sin sentido, ¿no? Ante toda la audiencia, que eran millones, ¿ya? Que estaban viendo los canales de televisión. El mundo se indignó porque al fin y al cabo la Asociación de Sordos y otros grupos más se quejaron en contra de esta persona, ¿no? Y contra el gobierno. ¿Por qué? Porque, bueno, estaba haciendo todo con las manos, pero no estaba diciendo nada, ¿ya? No estaba interpretando nada, solamente estaba fingiendo ahí, ¿ya? Y en realidad estaba intentando crear una falsa expectativa en aquellas personas con discapacidad auditiva en ese lenguaje, ¿ya? Al final, esto da varias consecuencias y lo metieron a la cárcel a él, ¿no? Por hacerse pasar justamente por esa razón, ¿ya? De alguien intérprete, cuando no lo era. Bien, vamos a tener un breve 2 minutos de descanso, vayan, tomen algo, ¿ya? En realidad 3 minutos y voy a llamar lista al regresar, ¿ya? Vamos a aprovechar en este momento para tener este pequeño receso, ¿ya? ¿Está bien? ¿Está bueno? Está bien, pastor. Vamos a, al ingresar vamos a tener que llamar lista, ¿ya? Muy No bien, se pastor. vayan, Está ¿ya? bien, pastor, gracias. Bien, Dios les bendiga. Nos vemos en 5 minutos. Les voy a enviar mensaje, ¿bien?